El año es 451 después de Cristo. Europa está al borde de una transformación irreversible. El otrora todopoderoso Imperio Romano de Occidente, que durante siglos gobernó con autoridad y disciplina, se encuentra en una situación crítica. La corrupción interna, la inestabilidad política y la presión de pueblos bárbaros han erosionado su poder hasta niveles alarmantes. La civilización romana que dominó el Mediterráneo se tambalea, enfrentando amenazas tanto externas como internas. En medio de este caos, una figura se alza como la mayor amenaza que Occidente haya conocido: Atila, el temido líder de los hunos, conocido como el azote de Dios. Atila había construido un imperio basado en la guerra, el terror y la conquista. Bajo su liderazgo, los hunos se convirtieron en una fuerza devastadora, saqueando ciudades, arrasando pueblos y sometiendo a reyes que osaban desafiar su poder. Sus hábiles arqueros a caballo, su velocidad en el campo de batalla y su brutalidad sin concesiones lo convirtieron en una pesadilla para el mundo civilizado. Pero ahora, su ambición no tenía límites. Su próximo objetivo era la Galia. Para comprender la magnitud de esta batalla, es esencial analizar la situación política y militar del Imperio Romano en el siglo V. La división entre el Imperio Romano de Oriente y el de Occidente, formalizada en el año 395 tras la muerte de Teodosio, y había debilitado significativamente a la parte occidental. Mientras que el Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, lograba mantener cierta estabilidad, el Imperio Romano de Occidente, con sede en Rávena, se encontraba en una espiral de decadencia. Roma ya no era la poderosa entidad que había conquistado el mundo conocido. Las legiones, antaño invencibles, se componían ahora en gran medida de mercenarios y tropas auxiliares reclutadas entre los propios bárbaros. La autoridad del emperador Valentiniano III era frágil y dependía en gran medida de la habilidad de su general más competente, Flavio Aecio. Aecio era un comandante experimentado, un hombre que había pasado gran parte de su vida entre los bárbaros, aprendiendo sus tácticas y costumbres. Conocía de primera mano el peligro que representaban los hunos y sabía que la supervivencia del imperio dependía de su capacidad para unir a los diferentes pueblos bajo un solo estandarte. Atila había pasado los últimos años devastando las tierras del Imperio Romano de Oriente. En su campaña por los Balcanes, había destruido numerosas ciudades, forzando al emperador Teodosio II a pagar tributos astronómicos para mantener la paz. Pero Atila no era un líder que se conformara con la riqueza. Su visión era la dominación total. En el año 450, una carta le dio el pretexto perfecto para dirigir su atención hacia el occidente. Honoria, la hermana del emperador Valentiniano III, le envió un mensaje pidiendo su ayuda para liberarse de un matrimonio impuesto por su hermano. Junto a su petición, incluyó un anillo, lo que Atila interpretó como una propuesta de matrimonio. Viendo en esto una oportunidad, exigió la mitad del Imperio Romano de Occidente como dote. Evidentemente, Valentiniano III se negó, lo que le dio a Atila el motivo que necesitaba para lanzar su ofensiva. Reuniendo un colosal ejército compuesto por hunos, ostrogodos, gépidos y otras tribus aliadas, Atila marchó hacia la Galia en el año 451. Su objetivo: destruir las ciudades romanas y someter a toda la región bajo su dominio. Ante la inminente invasión, Aecio comprendió que no podía enfrentar solo a Atila. Reunió a una coalición de pueblos germánicos y bárbaros que veían en los hunos una amenaza común. Entre estos aliados se encontraban los visigodos liderados por Teodorico I, los francos, los burgundios y los alanos. Esta era una alianza frágil, pues muchos de estos pueblos habían sido enemigos de Roma en el pasado, pero la situación desesperada exigía medidas extraordinarias. El destino de la Galia dependía de su capacidad para frenar a Atila antes de que alcanzara Orleans, una de las ciudades clave de la región. En una serie de maniobras estratégicas, Aecio y sus aliados lograron obligar a los hunos a retirarse hacia los campos cataláunicos, donde se libraría la batalla decisiva. El 20 de junio de 451, los ejércitos de Atila y Aecio se encontraron en los campos cataláunicos, en la actual región de Chalons-en-Champagne, Francia. Se trataba de un enfrentamiento colosal que decidiría el destino de Europa occidental. Los hunos, fieles a su estilo, iniciaron el ataque con una lluvia de flechas desde sus caballos, tratando de desordenar las líneas enemigas. Pero Aecio había previsto esto. Ordenó a los visigodos que cargaran contra el flanco izquierdo del enemigo. Mientras tanto, las legiones romanas resistían en el centro, reforzadas por los burgundios. Teodorico, el rey visigodo, cayó en combate,
Pero sus tropas, en un acto de venganza, redoblaron sus esfuerzos y rompieron las filas unas. Atila, viendo que la batalla estaba perdida, se retiró a su campamento fortificado. Los romanos y visigodos lo rodearon, pero Aecio, en un movimiento inesperado, no lanzó el ataque final. Sabía que si destruía por completo a Atila, los visigodos ganarían demasiado poder y podrían volverse contra Roma. La batalla de los Campos Cataláunicos fue una de las pocas ocasiones en las que Atila fue derrotado. Sin embargo, esto no significó su fin. Al año siguiente, invadió Italia, pero sin el mismo éxito. Finalmente, en el 453, murió repentinamente, y su imperio se desmoronó. Para Roma, la victoria en Chalons no detuvo su decadencia. Solo 25 años después, en el 476, el Imperio Romano de Occidente colapsaría por completo. Sin embargo, este enfrentamiento demostró que, incluso en sus últimos días, Roma aún podía resistir la marea de la historia. La batalla de los Campos Cataláunicos fue una de las pocas ocasiones en las que Atila fue derrotado. Sin embargo, esto no significó su fin. Al año siguiente, invadió Italia, pero sin el mismo éxito. Finalmente, en el 453, murió repentinamente, y su imperio se desmoronó. Para Roma, la victoria en Chalons no detuvo su decadencia. Solo 25 años después, en el 476, el Imperio Romano de Occidente colapsaría por completo. Sin embargo, este enfrentamiento demostró que, incluso en sus últimos días, Roma aún podía resistir la marea de la historia. ¿Sabías que algunos relatos dicen que Atila murió en su noche de bodas por una hemorragia nasal? ¿O que los hunos nunca establecieron una ciudad propia, ya que vivían en constante movimiento? La batalla de los Campos Cataláunicos sigue siendo recordada como una de las más decisivas de la historia antigua. Un momento en el que Roma, con su último aliento, logró frenar la embestida del azote de Dios. Si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte a nuestro canal, Líneas del Tiempo, dar like y compartir este vídeo para que más personas descubran los eventos que cambiaron la historia. Nos vemos en el próximo